y comentará don Pablo Cuba, presidente del Colegio de Economistas, para que se refiera al empleo y haga un comentario general de los datos expuestos. Adelante y bienvenido, Pablo. Gracias, hemos estado compartiendo con los colegas sobre los hallazgos y claro, hay una crisis que todavía hay que definirla adecuadamente, puede ser una crisis estructural, pero como decía Roberto, el propio título de su trabajo, Resiliencia y Adaptación, es algo de lo que más podríamos recuperar, ¿no? Algo que no se ha podido recuperar es la desconfianza en las instituciones, claramente explicado por Roberto y también por Daniel, aunque Daniel, intenta encontrar algunos encuentros en los desencuentros que hay en la política institucional, pero se advierte claramente por los datos de la encuesta que hay una gran polarización en el país. Entonces, esa polarización la estamos viendo sobre todo en distintas formas de participación de los actores sociales, ¿no? Es decir, hay actores sociales diversos, desde los comités cívicos que no parecía que ya no iban a tener fuerza para movilizar regiones y que nuevamente lo han intentado hacer y han tenido, diremos, éxito al hacer retroceder en algunas leyes. Y entonces eso es interesante. Esa es una forma de manifestarse en la democracia. Y aunque ahora aparentemente hay una fuerte persecución hacia esos líderes o liderazgos que se van dando en medio de estos procesos de polarización. También se ha hablado bastante sobre el tema de la salud y educación. En el estudio se hace mucho énfasis en ese tema y como decía Roberto, hay otros trabajos que van a enriquecer muchísimo estos temas, ¿no? Y lo que Daniel apunta sobre la justicia y que plantea reconciliación o protesta social. Yo creo que estamos yendo más por la protesta social que por la reconciliación. El país ya no confía, creo, en la reconciliación, sensiblemente por el discurso político del actual gobierno, tanto del vicepresidente, el presidente, sus ministros y distintos actores políticos que han ido debilitando, y eso se nota en la encuesta de septiembre del 2021, ¿no? Los datos nos muestran que efectivamente hay realmente una percepción que de reconciliación muy compleja, ¿no? Si bien Daniel trata de asemejar la realidad de Bolivia con Chile, Argentina y Perú, creo que son realidades totalmente diferentes para compararlas en este momento, ¿no? Tal vez en otro momento sí, pero creo que Chile vive su propio momento histórico, político, social. Argentina no sabemos en qué va a terminar y Perú que está hoy día en una verdadera y profunda crisis política. En el caso de Bolivia, yo creo que los datos, vuelvo a reiterar, han mostrado una vez más que hay una fuerte actitud desde el Ejecutivo y el gobierno aparentemente no busca esa reconciliación, ¿no? Entonces hay una pérdida de confianza, como también señaló Daniel, y si a eso sumamos, yo no entendí mucho eso del desplome de la situación económica, porque en los datos que tenemos hay una reactivación, pero bien particular, es decir, ha caído la economía nacional, efecto también de la caída en la economía mundial, pero hay como se mantiene un poco esta política de importaciones abierta, entonces no hay desabastecimiento en los mercados, las cadenas de comercialización se han mantenido, entonces la inflación se sigue manteniendo muy por debajo de lo que se podría esperar, ¿no? No hay un indicador que nos diga que sí estamos ya viviendo una
un desplome en términos de la situación económica, ¿no? Incluso aparentemente las empresas estatales que estaban ya en fuerte crisis de administrativa y de funcionamiento, se le está inyectando un dinero que ya se está acabando y no sé realmente hacia dónde va a terminar. Pero bueno, el desplome todavía no lo veo. En cuanto al de la educación, sí me ha parecido interesante. Creo que es un tema que hay que seguirlo profundizando. Y la crisis sanitaria, ¿no? Que dice que yo no he podido ver mucho los datos de crisis sanitaria, pero que la gente ya no piensa en la crisis sanitaria. Yo les voy a mostrar algunos datos que tengo muy brevemente sobre el empleo. Y lo de Juan Sorup, de Juan Cristóbal, que me ha parecido interesante. Ahí sí yo creo que hay una crisis generalizada de la prensa y sobre todo de los medios impresos, pero creo que se están reacomodando, por lo que comentaba Juan Cristóbal. Hay una especie de reconquista de la gente que habitualmente o tradicionalmente leía periódicos. Eso se puede notar en las esquinas de los vendedores de periódicos. Si bien muchos han desaparecido, es decir, hay una pérdida de empleo que antes captaban los periódicos para la distribución de este material impreso. Es pues producto también de que ahora las redes sociales están jugando un papel muy importante. No sé si me permiten, estos serían mis comentarios en general de las tres exposiciones. Y entonces, un poco voy a señalar estas percepciones en Bolivia sobre el empleo y el COVID. En realidad, el empleo y la producción, todos sabemos que reflejan el bienestar económico de una sociedad, ¿no? Una mayor equidad del proceso de crecimiento económico debería traducirse en oportunidades balanceadas de empleo entre hombres, mujeres, jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, en crisis así como esta crisis sanitaria, si bien no se logra captar la fuerza con la que una pandemia puede seguir desestructurando algo que ya venía debilitado desde hace mucho tiempo, sí nos permite partir de una pregunta, ¿no? ¿Qué se puede esperar respecto al impacto de la pandemia en las tendencias en los mercados laborales de pequeñas economías, como es el caso de Bolivia? Un poco es lo que ha guiado esta pequeña investigación, ¿no? Entonces, si ustedes observan, esto ya se ha analizado, Roberto y Daniel han explicado claramente, algo que yo concentré el esfuerzo, porque hay muchos datos que están en las ciudades más pequeñas, yo concentré mi análisis en el 68% de los encuestados que viven en los 3 departamentos más grandes del país, ¿no? Para poder ver qué había pasado con el empleo, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Que es el eje metropolitano del país. Y por otro lado también ahí se pudo observar, ustedes están viendo en las gráficas, que la mayoría de los encuestados, esto es algo muy interesante por los datos levantados, y cuando ya se veía la información, que 81% de los encuestados vivían en el mismo municipio desde hace más de 5 años. Es decir, desde el 2016, la gente que había sido encuestada vivía en ese mismo lugar donde fue entrevistada. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Porque hay la seguridad de que los encuestados conocen plenamente la situación económica atravesada hasta el momento de la encuesta, ¿no? Estos encuestados, las opiniones que tienen sobre la pandemia desde diferentes situaciones laborales, por eso las preguntas son pensando en la pandemia, ¿qué tan preocupado ha estado usted sobre el coronavirus y a qué se dedica usted principalmente?
más del 60% se encontraba actualmente con actividad laboral. Es un dato muy interesante, pues les decía, no podemos hablar de una recesión económica. Sin embargo, aproximadamente el 7% de ellos estaban desempleados, ¿no? Es decir, y el resto, después del 60%, lo que sigue, son desempleados 7% y el resto son estudiantes jubilados o se dedican a las tareas domésticas de sus hogares. La mayoría de las personas que se encuentran actualmente trabajando estaban muy preocupados o poco preocupados, es decir, no era muy clara la respuesta respecto al COVID y se podía entender que al realizar la encuesta, una mayoría de los entrevistados ya se había vacunado contra el COVID-19. Sin embargo, más allá de estar o no vacunados, existía un porcentaje importante, 30%, que se encontraban aún muy preocupados. Y esto porque tenían temor a volver a quedar sin empleo, a que se cierren los negocios, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa por sectores o sectores laborales y sus percepciones respecto al COVID? Los resultados de la encuesta han indicado que el porcentaje de encuestados dedicados a 5 sectores, hemos seleccionado 5 sectores de empleo, asalariado público 3%, asalariado privado 19%, empleadores menos del 1%, trabajadores independientes el 67% y los trabajadores no remunerados menos del 1%, ¿no? Y de todos esos sectores laborales, los más preocupados son es interesante este dato, los asalariados del sector estatal y también del sector privado y también, por supuesto, los trabajadores informales o independientes, ¿no? Que son los que más han sentido el peso del COVID, ¿no? Es decir, de la pandemia. Los menos preocupados, no por el porcentaje, sino sobre todo por las características de sus trabajos y por algunas otras razones, han sido los empresarios dentro de la encuesta. Y esto puede deberse al tipo de empresa o actividad económica en que se desenvuelven, ¿no? Sobre todo aquellos empresarios que no han sido afectados por el COVID, ¿no? Entonces, y que además muchas de sus actividades las han venido realizando vía Internet. Es un dato que hay que revisarlo, pero es interesante. El desempleo como producto de la pandemia. La mayoría que fueron despedidos actualmente se encuentran trabajando. Es decir, eso muestra que si bien hubo una contracción de la economía ha vuelto a reaccionar y han vuelto a conseguir trabajo, ¿no? Entonces, ya sea un nuevo trabajo o emprendiendo un nuevo negocio o en poco tiempo y reanudaron y volver a generar sus ingresos. Es lo que señalaba Roberto, que es una cosa interesante, cómo hay la capacidad de respuesta de una economía pequeña frente a una pandemia tan fuerte y sin políticas públicas adicionales. Posiblemente lo que sí ha ayudado es la ampliación del crédito que podría, es decir, del pago de los créditos que tenían muchos empresarios y que ha permitido que las empresas no se cierren, cumplan con los trabajadores, etcétera, ¿no? Sin embargo, todavía existe un 16% aproximadamente que no encontró un trabajo y continúa buscando trabajo. En la mayoría de los casos de los individuos de las diferentes edades, y aquí es un dato bien llamativo, no tuvieron que cerrar un negocio, sin embargo, sí aquellas personas mayores a 51 años fueron los más afectados según la encuesta y quienes tuvieron que cerrar sus negocios, ¿no? Es un dato que no lo teníamos a mano, pero se nota que son los más jóvenes los que post pandemia o en este proceso ya de post vacunación, si podemos decir así, han sido más activos para reiniciar actividades. En cambio, las personas mayores a 50 años no lo hicieron. Más del 50% de esa población no intentó poner un nuevo negocio. Sin embargo, la única excepción es que cuando tuvieron que cerrar su negocio, que ya tenían, en ese caso sí intentaron abrir un nuevo negocio, ¿no? Entonces, aquí es un dato interesante.
Es posible que ahí estén todo lo que son los restaurantes, negocios que empezaron, o karaoke, otro tipo de actividades de servicios que empezaron a reactivarse. ¿Cuáles son las percepciones económicas actuales y futuras? Esta parte del trabajo lo hemos dividido por los quintiles de riqueza, ¿no? Es decir, que quiere decir que los más pobres se encuentran en el quintil 1 y los más ricos en el quintil más alto, ¿no? El quintil 4 que está indicado. En la mayoría de quintiles de riqueza, el 50% sostienen que la economía boliviana está peor. ¿Ya? Es decir, los más ricos dicen, no, la economía está peor, no ha mejorado. En cambio, el 60% tiene una actitud positiva respecto al futuro económico del país. Esto es en septiembre del 2021. No sé hoy día cómo estará esta percepción, pero por lo que demuestran una seguridad, digamos, a ciertos planes económicos de las autoridades, un cambio de autoridades, no sé, y que la economía empieza a retomar fuerza, el transporte, etcétera, ¿no? Y solo un 25% nos predecía un futuro económico negativo y el resto afirmaba una situación económica igual a la actual. El 60% respondió que espera que será mejor la situación económica personal de cada uno, un 29% cree que igual y un 12% considera que su situación estará peor en el futuro, ¿no? Las perspectivas coyunturales apuntan hacia un futuro económico positivo, individual, a pesar de la crisis actualmente que se atravesaba. Es decir, todavía antes de la cuarta ola y de los nuevos anuncios sobre nuevas cepas de la pandemia, la gente todavía estaba con bastantes expectativas. Posiblemente esto va a ir cambiando si es que, como está ocurriendo en Europa, tenemos que volver a una nueva cuarentena, ¿no? Finalmente, algunos aspectos interesantes, que los despidos generalmente se han concentrado en los restaurantes, bares, agencias de viaje y turismo, que han sido los más afectados, y que sí han tenido que cerrar sus servicios y actividades y despedir personal, y ya no volvieron a crear nuevos empleos, ¿no? Es lo que nos dicen los entrevistados. Es importante reconocer a las instituciones, organizaciones económicas, etcétera, como factores cruciales para impulsar la economía. Esto decimos porque creo que todavía el grado de confianza, si bien la parte judicial, la parte que señalaba de la parte de la justicia, que es la que más duda la gente, las otras actividades todavía la gente tiene mucha confianza en una reactivación de la vida, de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y que haya más empleo, y también hay una mirada, por supuesto, diferenciada respecto al COVID-19 después de la vacunación. En síntesis, la población está sosteniendo que la situación económica del país está peor, ¿no? Pero también se encuentra optimista en el futuro económico del país, ¿no? Es la opinión que más o menos hemos podido percibir, y en ese contexto, uno de los hallazgos centrales de este estudio, se han encontrado profundos cambios en la percepción sobre el empleo y la demanda de políticas públicas en el país para una recuperación de la economía. Es decir, se necesitan más políticas públicas, se necesitan generar más empleo para los jóvenes, para los profesionales, y es una demanda que está latente entre los bolivianos.